Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer video en este canal llamado Histología con Martinoli. Soy estudiante de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Y bueno, básicamente este proyecto consiste en el desarrollo de los temas de la carta descriptiva del primer año de la carrera de medicina del curso de histología y embriología. Esto con el motivo de poder brindar un material auxiliar a todos aquellos estudiantes que requieran de algún resumen, de algún repaso, para estar constantemente estudiando y pues tener esto que es muy importante en cuenta durante todo el año. Y bueno, vamos a empezar en el primer tema del primer módulo, que es la salud del hombre y su ambiente, el primer tema de la semana 1. Y vamos a comenzar con la historia de la histología. Bueno, como una breve introducción podemos mencionar que la histología, en un sentido muy estricto, es el estudio de los tejidos. Verán, un tejido corresponde a la asociación de distintas células que llevan a cabo una función específica. A su vez, los tejidos que se formaron pueden juntarse entre sí para formar los que son los órganos de los distintos sistemas y aparatos de nuestro cuerpo. Esto que estaba mencionando es conocido como los niveles de organización, que son todas aquellas unidades estructurales y funcionales que forman todo lo que nuestro organismo es en sí. Por eso el nivel de organización más que está más abajo, que es la estructura más pequeña, la que es básica, consiste en lo que son los átomos. Posteriormente va a seguir lo que son las moléculas, las células, los tejidos, los órganos, los sistemas y finalmente todo nuestro organismo en sí. Pero bueno, volviendo a lo que es la historia de la histología, para estudiarla se puede hacer una división en lo que son tres etapas, en las que hay un hecho histórico que va a generar que se pueda dividir en estas tres etapas, que es la aparición del microscopio. Pues la histología es una ciencia que forzosamente requiere de la utilización de este instrumento para poder analizar todas esas estructuras tisulares e incluso celulares. Podemos dividir la historia en etapa premicroscópica, que, como dice su mismo nombre, es una época en la cual aún no se inventaba el microscopio. Entonces, por este motivo, eh, las personas que llegaban a hacer ciertas inferencias en cuanto a cuestiones del ser humano eran cosas que ellos podían ver a simple vista, con sus propios ojos, como eran los órganos. Por eso en esta época ya había muchos anatomistas, muchos biólogos, y sin embargo ellos nunca tomaron en cuenta que había algo más pequeño, más escondido dentro de los órganos, que son los tejidos. Para ellos veían a los órganos como la unidad funcional. Y bueno, fue hasta que se inventó el microscopio que muchos científicos van a analizar distintos tejidos de distintos órganos, tanto de humanos como de animales, e incluso también algunas plantas, con las cuales van a poder llegar a ciertas conjeturas acerca de qué es lo que conforma los distintos órganos. Y por último tenemos lo que es la etapa postmicroscópica, en la que básicamente aparece el microscopio electrónico, con el cual ya es posible visualizar estructuras dentro de la célula y poder comprender aún mejor cómo es que ésta funciona. Pero bueno, en cuanto a la época microscópica, tenemos una serie de nombres de personas que hicieron distintas aportaciones a la histología. Muchos de ellos pusieron sus nombres a lo que descubrieron, incluso por eso aquellos que ya tengan cierta noción de lo que son ciertas cuestiones histológicas podrán reconocer el nombre de Malpighi, el nombre de Schwann, el nombre de Purkinje, el nombre de Langerhans. Así que bueno, en cuanto a la etapa posmicroscópica, les digo que surgió a partir de que se inventó el microscopio electrónico. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de el que se tiene en Ciudad Universitaria, uno de los que se tienen allá, que nos pueden dar imágenes como esta.
en la cual podemos ver las células con mayor detalle, como por ejemplo aquí tenemos lo que es un eritrocito, acá tenemos lo que es una plaqueta y acá un leucocito, e incluso podemos ver, como dije, estructuras intracelulares, es decir, dentro de la célula, como es esta que tenemos aquí, que es una mitocondria, con en esta otra estructura que tenemos de este lado, que es el retículo endoplasmático rugoso. También podemos ver con mayor detalle cómo es el núcleo. Por ejemplo, aquí podemos ver que está delimitado por una membrana nuclear, que tiene su heterocromatina en estas porciones más oscuras, tiene eucromatina en esta porción más clara y también va a tener su nucleolo. Y también podemos ver los límites entre las células que están marcados por lo que es la membrana plasmática, que puede ser observada aquí sin problemas, que a diferencia del microscopio óptico, muchas de estas cuestiones o no se ven o simplemente se ven como pequeños gránulos o pequeños corpúsculos dentro de las mismas células, pero no se puede saber bien cómo es su morfología. Realmente el microscopio electrónico vino a revolucionar mucho y además también vino a comprobar muchas de las teorías, postulados y propuestas que hicieron muchos de los científicos en la etapa microscópica. Y bueno, comenzando con el primer nombre de nuestra lista, tenemos a Zacharias Janssen, que nació en 1587 y que falleció en 1638. Él, según algunas literaturas, junto con su padre, que se llama Hans Jensen, ambos colocaron múltiples lentes en un tubo y de esta forma crearon lo que es el primer microscopio. Posteriormente se pusieron a observar las imágenes a través de estos lentes y observaron que estas crecían pues de una forma pues bastante exagerada, y es por eso que sobre todo a él se le asocia con la creación del primer microscopio. Sin embargo, el origen del microscopio siguen siendo una controversia porque en esa época muchas personas decían haber creado un artefacto similar a un microscopio, entonces es por eso que no se le puede atribuir esta creación como tal a alguien, pero sí hay muchas personas que hicieron sus aportes para lo que es el microscopio como tal, como por ejemplo Anton van Leeuwenhoek, del cual más adelante vamos a hablar. Bueno, después nuestro siguiente personaje es el anatomista, histólogo, fisiólogo y biólogo italiano Marcello Malpighi, que nació en 1628 y que falleció en 1694. Bueno, él comenzó a utilizar microscopios en la Academia del Cimento en Florencia, en lo que es Italia, y esto lo llevó a realizar muchos estudios y también a enseñar lo que en ese tiempo comenzaba a llamarse a la histología como anatomía microscópica, que también es otro término con el que actualmente puede referirse a la histología. Pero bueno, en 1661 realizó uno de sus más grandes descubrimientos, que fue encontrar las conexiones de capilares arteriales y venosos de los pulmones, a los que él describe como tubos, y de esta forma explica la oxigenación ocurrida en los vasos sanguíneos. De esta forma comprobó la teoría de uno de sus predecesores, que fue William Harvey, en la que describe correctamente la circulación y las propiedades de la sangre, que es distribuida por todo el cuerpo a través del bombeo del corazón. Y también otros de sus descubrimientos fueron los corpúsculos gustativos, que estaban formados por sáculos, que esa fue la forma en la que él se refirió a la que ahora conocemos como células, y también demostró su conexión nerviosa. Y en 1666 él fue el primero en ver glóbulos rojos y también le atribuyó el color rojo a la sangre debido a estas células que se encontraban en una proporción muy grande. También Malpighi describe la estructura del riñón y él sugirió que podía ser el órgano productor de la orina, sin embargo esto nunca lo pudo confirmar. También identificó el vaso como un órgano y no como una glándula, que es lo que se pensaba en ese tiempo. A través de su estudio histológico se dio cuenta que no era una glándula, que era un órgano con una función bastante diferente. Pero bueno, también demostró que la bilis no se producía en la vesícula biliar como se pensaba en ese entonces, sino que se producía en el hígado y que en la vesícula únicamente se almacenaba. Y también estudió lo que son los dermatoglifos, que hablando histológicamente corresponde a las crestas epidérmicas de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. Hablando en un lenguaje un poquito más coloquial, son todas estas rayitas que tenemos en tanto en las palmas de las manos como en los pies, como por ejemplo las huellas digitales. Bueno, demostró que la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, está dividida en subcapas, a las cuales hubo un estrato, que es un conjunto de capas, que él denominó estrato de Malpighi, se le puso su propio nombre. Además de que descubrió todo bueno,
Sí, demostró que existía un aparato reticular en lo que es la dermis de la piel, lo que ahora conocemos como dermis reticular. Y bueno, por todos estos hallazgos y por muchos más que no mencioné, Marcelo Malpighi se considera el padre de la histología. Por eso tiene mucha importancia en este video. Bueno, continuando sigue lo que es Robert Hooke, que nació en 1635 y falleció en 1703. Bueno, él también hizo observaciones y publicó su obra llamada Micrografía, la que básicamente son 57 observaciones microscópicas que hizo de minerales, vegetales y animales. Y bueno, como ya se sabe, él hizo un corte de un corcho y lo observó a través de su microscopio, que aquí tenemos un dibujo de su publicación, esta micrografía, un dibujo de su microscopio, en la cual pudo observar a través de ese corte de corcho unos espacios que él denominó celdas o células. Y pues bueno, él fue el que acuñó este término de célula que hasta a la actualidad todavía se sigue ocupando. Aquí en la imagen que tenemos en esta parte de aquí podemos ver uno de los dibujos que él realizó, en el cual se ven estos espacios que él decía pues qué son y que denominó celdas o células. Y bueno, más tarde el científico y comerciante neerlandés Anton van Leeuwenhoek, que nació en 1632 y que falleció en 1723, fabricó sus propios microscopios con un poder de hasta 500x de amplificación. En un video que haré posteriormente, en el que hablaré específicamente de los microscopios, de sus tipos y todo lo que tenga que ver con microscopios, veremos que el poder de resolución de un microscopio se basa en qué tantas veces puede agrandar una imagen y se mide con esta, por así decirlo, unidad, en la cual X representa la imagen que estás viendo, la proporción de la imagen, y el 500, bueno, en este caso el 500 o el número que tenga del lado izquierdo va a corresponder al número de veces que se vea aún más grande. Entonces él podía ver imágenes hasta 500 veces aumentadas. Y pues bueno, sus microscopios eran muy simples, pero conforme iba pasando el tiempo los iba mejorando. También con sus microscopios él observó distintas células eucariotas como son protozoarios, nemátodos e incluso espermatozoides. Y también vio varias células procariotas como son las bacterias. Y bueno, él junto con otro observador que igual era holandés que se llama Nicolas Hartzocker, que él nació en 1656 y falleció en 1725, ambos eran animaculistas, que el animaculismo era una corriente preformista que decía que las células sexuales ya tenían a los humanos ya hechos, ya preformados, y que necesitaban unirse para que simplemente este humano pudiera madurar. El animalismo consistía en que los espermatozoides contenían a estos humanos, entonces describieron a los espermatozoides como pequeñas células, pero que contenían humanos perfectamente performados en el interior y que necesitaban únicamente penetrar al huevo o al óvulo para que pudieran madurar. Y bueno, Leeuwenhoek también estudió lo que es la epidermis, el pelo, las uñas, los dientes, la estructura muscular y las estrías que se presentan en el músculo esquelético, la estructura interna del cristalino, así como también el nervio óptico. También por sus distintas aportaciones que hizo a la microbiología se considera el padre de la misma, el padre de la microbiología. Y bueno, años después aparece el biólogo, anatomista y fisiólogo francés Marie-Françoise Xavier Bichat. Realmente no sé si así se pronuncia, pero casi en todos los libros lo van a encontrar como nada más Bichat. Y bueno, él nació en 1771 y falleció en 1802. Él presentó distintos trabajos experimentales con órganos corporales a los que sometió a múltiples manipulaciones tanto físicas como químicas. Por decir un ejemplo, él cosió, se puso a coser músculo y hacía que las fibras musculares se separaran, por lo que asumió que eran unidades estructurales a las que denominó tejido, sin la necesidad de usar microscopio. Y bueno, Bichat pudo clasificar los tejidos de tal forma que logró incluir 21 tipos. Y bueno, por todas sus aportaciones, él se considera el fundador de la histología moderna. Aquí tenemos una lista con los 21 tipos de tejidos que él clasificó. Posteriormente, cuando veamos cada uno de estos tejidos en sus respectivos videos, sabremos que bueno, esta clasificación ya no se toma en cuenta.
Actualmente se toma en cuenta la clasificación estándar de los 4 tejidos básicos que son epitelial, conectivo o conjuntivo, muscular y nervioso. Bueno, continuando, en Berlín, en Alemania, en 1868, el fisiólogo y anatomista prusiano Friedrich Theodor Schwann, que nació en 1810 y falleció en 1882, junto a su amigo botánico alemán también, Matthias Schleiden, que nació en 1804 y falleció en 1881, trabajaron en la Universidad de Jena y publicaron un artículo que describía la estructura y el origen de las plantas, y más tarde Schwann concluyó que la misma explicación podía extenderse a los animales. En sus obras también se establecieron relaciones y diferencias entre la flora y la fauna. Schwann propuso entonces que los animales y las plantas están formadas por células más las secreciones de las mismas. Expuso también que las células tienen una vida independiente y que están sujetas a la vida de los organismos. También mostró en sus estudios la digestión gástrica al descubrir la pepsina, que es una enzima que va a desdoblar las proteínas, así como la fermentación y las fibras nerviosas, en las que encontró las vainas de mielina producidas por unas células que él nombró que se llaman células de Schwann. Y bueno, todo esto que estuve investigando le ayudaron a crear los primeros dos postulados de lo que es la teoría celular, que prácticamente dicen, como primer postulado, que la célula es la unidad estructural de los organismos, y como segundo postulado, que la célula es la unidad funcional de los organismos. O sea, ya está diciendo que tanto lo forman como hace que funcionen. Y bueno, en cuanto al origen de las células, Schwann propuso algo que ya Schleiden había medio definido, que es de que las células surgen a partir de una masa desestructurada llamada citoblastema, mediante un proceso similar a cómo se forman los cristales. Obviamente con el tiempo se demostró que esta propuesta era errónea y después sería reemplazada. Y bueno, en el año de 1831 aparece Robert Brown, que nació en 1773 y falleció en 1857. Él era un médico, cirujano y botánico escocés que publicó un artículo donde describía un corpúsculo intercelular al que denominó y asignó con el término de areola o núcleo en las células eucarióticas. O sea, él fue el primero en ya darle nombre a la estructura que es el núcleo de las células. Eh, el núcleo también ya había sido observado antes, más o menos allá como por el año 1682, por Anton van Leeuwenhoek. Sin embargo, él nunca le dio mayor importancia ni le puso nombre. En el año de 1802 aparece alguien que se llama Franz Bauer, que había dibujado el núcleo como una característica normal de todas las células vegetales. Pero fue Brown quien le dio el nombre que lleva hasta la actualidad. De hecho, también le dio crédito a las ilustraciones de Bauer en las que también se basó. Y bueno, tanto Bauer como Brown creían que el núcleo no era universal. Es decir, por ejemplo, Brown creía que solamente se encontraban en las monocotiledonias, que eso es una especie de plantas que tienen flor y que creyó que eran específicas de esta. Pero eso fue porque todos los estudios que hizo, además con lo que se basó de Bauer, eran en células vegetales. Después, en 1868, aparece Jan Evangelista Purkinje, que nació en 1787 y murió en 1869, que fue un anatomista, fisiólogo y botánico checo. Él se acercó mucho a la idea de que las células eran elementos funcionales de todos los seres vivos. En sus estudios, además de describir a las células de Purkinje del cerebelo, que son las que tenemos aquí en este señalador, estas son las células de Purkinje que se encuentran en el cerebelo, también investigó la estructura neural, describiendo por primera vez a las dendritas. Como nosotros sabemos, las neuronas están conformadas de distintos elementos como son el cuerpo o soma, el axón y las dendritas. Las dendritas son estas prolongaciones que van a captar los estímulos y que básicamente van a llegar a lo que es esos estímulos van a llegar a lo que es el soma y se va a procesar y va a salir una respuesta a través de lo que es el axón. Entonces él ya pudo observar lo que son las dendritas. Además, él acuñó el término de lo que es protoplasma, que por primera vez había mencionado durante sus estudios del tejido neural. El protoplasma básicamente consiste en todo lo que está dentro de la célula, incluyendo el núcleo. Verán, en ese tiempo no se tenía
idea acerca de los distintos organelos que se encuentran dentro de la célula. Ellos solamente veían pues, a la célula delimitada por ya se hace pared celular, por membrana, en algunos cortes tal vez podían ver alguna célula no perfectamente delimitada, pero sí se podía ver su límite. Y adentro nada más veían el núcleo. Entonces él determinó que todo lo que está dentro de la célula es el protoplasma. Sin embargo, él no sabía que que existen los organelos. Y bueno, también algo que es muy importante es que él junto con su equipo en el Instituto de Mecánica construyeron el primer microtomo deslizante, eso en el año de 1841. Y esto es sumamente importante porque el microtomo es un aparato que lo que va a hacer es cortar órganos o cualquier pues material orgánico que se presente para poderse ser observado. Lo va a cortar en unas delgadas rebanadas de aproximadamente unas cuantas micras. Bueno, puede variar dependiendo de qué tan grueso se quiera, pero básicamente los cortes son de micras. Entonces, eso es de suma importancia para poder observar los cortes al microscopio. Claro, además de la tinción, que todo esto lo vamos a retomar en el video que haga sobre la técnica histológica. También en el año de 1839 descubrió lo que ahora conocemos como fibras de Purkinje que se encuentran en el corazón. Básicamente estas son células que se encuentran en la capa muscular del corazón que se llama miocardio. Son células especializadas que conducen el impulso eléctrico que ocasiona pues la contracción coordinada de los ventrículos del corazón. Bueno, en 1850 aparece el médico y político alemán Rudolf Virchow. Él nació en 1821 y falleció en 1902. Bueno, él hizo una publicación titulada Omnis Cellulae, que postuló que todas las células provienen de otras células. Contribuyó al tercer enunciado de la teoría celular y sustituyó la teoría de Schwann de la procedencia a partir del citoblastema, lo que habíamos mencionado hace rato. También demostró que todas las enfermedades tienen su origen en las células. Y otro de sus descubrimientos fueron que tanto el músculo como el hueso estaban formados por células y que los tejidos conectivos estaban combinados con tejido neuronal procedente tanto de la médula espinal y del cerebro. Y además desarrolló la clasificación básica del tejido celular. Por todos los descubrimientos relacionados al área tanto de la histología y de la patología, él es considerado el padre de la patología moderna. En el año de 1857, el anatomista, embriólogo, fisiólogo y zoólogo Rudolf von Kolliker, o realmente no sé cómo se pronuncia, bueno, él descubrió unos componentes granulares del citoplasma encontrados entre las miofibrillas del músculo estriado, que para que entiendan un poquito mejor, las miofibrillas son unas estructuras largas que se encuentran dentro de las células musculares. Y bueno, y entre estas estructuras él pudo ver unos como gránulos, unos corpúsculos dentro. Y fue en el año de 1890 cuando otra persona llamada Richard Altman propuso que se trataba de parásitos intracelulares. Y hasta 8 años después llega Carl Benda, quien acuñó por primera vez el término de mitocondria, este organelo que es de suma importancia, que básicamente es la fábrica de energía de la célula. Estos 13 científicos hablaron sobre el mismo organelo, que bueno, en ese tiempo no tenían no tenían ese conocimiento de la importancia que es la mitocondria, pero pues fue Benda quien le dio este nombre. Y bueno, alguien que también es importante mencionar es Jacobson, que en el año de 1883 propuso que se puede ocupar el ácido crómico para tratar las piezas que iban a ser observadas y con el objeto de endurecerlas y poder observar a través del microscopio. Y esto obviamente favorecía a todos los estudios que hacían histológicos. Esta técnica fue considerada la primera fijación histológica. Verán, todo este proceso para que se haga un corte se llama técnica histológica, que consiste en distintos pasos que se tienen que hacer ordenadas para formar ya lo que es un corte histológico y poderlo ver a través del microscopio. Esta persona no encontré mucha información, solo encontré puras menciones acerca de esta aportación que hizo a la técnica histológica. Por eso es que no pongo ni su año de muerte ni su año de nacimiento,
Pero pues bueno, también es importante mencionarlo porque, como les comenté, cuando haga yo el video de técnica histológica, pues veremos a cabo qué es la fijación y todo este proceso. Bueno, también tenemos al científico Paul Langerhans, que nació en 1847 y que falleció en 1888. Él fue un patólogo, fisiólogo y biólogo alemán que se encargó de hacer más estudios histológicos y de esta manera descubrió los islotes pancreáticos que llevan su nombre, es decir, los islotes de Langerhans, que básicamente son cúmulos de células epiteliales endocrinas que van a secretar distintas hormonas. En las principales son la insulina y el glucagón. Este, También él creó su propia técnica de tinción a base de cloruro de oro. Esto lo hizo en el año de 1868 y para describir unas nuevas células que se encontraban en la piel. Bueno, que él tiñó un corte de piel y que observó unas nuevas células. Sin embargo, él admitió que realmente nunca supo para qué servían. Él dijo que no tenía conocimiento de cuál era su función de esas células, pero las llamó células de Langerhans. Tiempo después, obviamente, se sabe que esas son macrófagos que se encuentran en la piel. Pero bueno, también hizo estudios importantes en cuanto al sistema de macrófagos, al sistema retículo endotelial, el sistema excretor pancreático y en la descripción del estrato de Langerhans, en una capa de la piel a la que él llamó por su nombre y que también se le conoce como estrato granuloso. Cuando lleguemos al video de histología de piel y faneras, vamos a ver un poco acerca de eso. Bueno, posteriormente apareció quien es Walter Fleming, que nació en 1843 y que falleció en 1905. Él fue un médico alemán, fue uno de los fundadores del estudio de la citogenética. Él usó colorantes de anilina. La anilina es un compuesto que llevan ciertos colorantes para tener una cierta afinidad a ciertas estructuras. Y bueno, consiguió encontrar una estructura que absorbía fuertemente los tintes basófilos, es decir, aquellos que son básicos. Esto lo denominó cromatina, es decir, él encontró todo este material genético que se encuentra dentro del núcleo. Y bueno, también investigó el proceso de la división celular y la distribución de los cromosomas en el núcleo hermano, proceso al que llamó mitosis. Este fue el descubrimiento más importante que hizo. No solamente es un descubrimiento importante para la histología, sino es uno de los 10 más importantes de toda la biología molecular, la biología celular. Entonces, realmente esto le valió mucho reconocimiento. Y bueno, la mitosis en sí fue descrita por primera vez en el año de 1848 por el botánico alemán Wilhelm Hofmeister, cuando estudiaba el desarrollo embrionario en plantas superiores. Sin embargo, el descubrimiento se le atribuye a este sujeto, a Walter Fleming, en el cual entre el año de 1879 y el año de 1882 visualizó los cromosomas en división y describió cómo es que este se replicaba. Todo este material genético se replica. Con esto Fleming por primera vez creó la hipótesis de que los núcleos celulares provenían de otros núcleos celulares pero anteriores. Y bueno, después siguió el médico y citólogo italiano Camillo Golgi, que nació en el año de 1843 y falleció en 1926. Bueno, él se interesó por el estudio del tejido y de las funciones nerviosas, por lo que comenzó a visualizar cortes histológicos teñidos mediante una técnica nueva que él desarrolló, en la que usaba cromato de plata. Una técnica que él llamó reacción enera, bueno, reacción enera en italiano, que al español se traduce como reacción negra. Esto debido a que el cromato de plata pues tiñe las estructuras de un color muy oscuro, casi negro. Y bueno, con esta tinción pude evidenciar las formaciones neuronales y las conexiones dendríticas. Fue en el año de 1876 que observó una serie de sistemas internos que se teñían claramente, a las que se identificaron desde entonces como aparato de Golgi. O sea, él fue el primero en ver lo que es el aparato de Golgi, este organelo, en pocas palabras podemos decir que empaqueta todos los productos que se forman en el retículo endoplasmático y que van a salir de la célula a través de una vesícula.
Pero bueno, él también determinó tipos neuronales de la corteza cerebral y de la corteza cerebelosa, que son las que ahora conocemos como neuronas Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2, que básicamente esta clasificación, pues el criterio es qué tan largo es el axón, perdón, que básicamente. Bueno, apoyándose en todas las observaciones que hizo con esta atención, postuló lo que es la teoría reticular. Esta propuesta sostenía que el sistema nervioso estaba formado por fibras nerviosas en forma de una compleja red en la que el impulso nervioso se propagaba completamente sin interrupción. Obviamente esto era erróneo en la mayor parte. Después aparece un colega de él que es español, es un médico español que se llama Santiago Ramón y Cajal, que nació en el año de 1852 y que falleció en el año de 1934. Él continuaba investigando hasta desarrollar lo que se conoce como la teoría neuronal, o lo que también es llamado el neuronismo. Santiago Ramón y Cajal adoptó el método de Camilo Golgi, esta tinción con cromato de plata, y él lo implementó dentro de lo que es tejido embrionario, en lugar de como lo hizo Golgi en tejido de adulto. Y además esta técnica de tinción la logró mejorar. Ramón y Cajal fue el primero en establecer que los axones terminaban en diferentes formas en la materia gris del sistema nervioso, pero siempre de modo independiente, no como una red estableciendo continuidad con la parte terminal de otros axones. Básicamente, Ramón y Cajal propuso la teoría neural o neuronismo, en la que interpretaba que el sistema nervioso estaba formado por células que no estaban juntas así completas como red, sino que eran células independientes que tenían una autonomía tanto anatómica como fisiológica y que no tenían uniones citoplasmáticas entre sí con otras. Un antecesor llamado Wilhelm Waldeyer, que igual ya se les hará conocido el nombre, por este conjunto de estructuras linfoides llamadas amígdalas que forman un anillo al que conocemos como anillo de Waldeyer. Bueno, él en el año de 1891 había creado el nombre de neurona como tal, imaginando que las células nerviosas eran unidades independientes, pero no había proporcionado fundamentos experimentales para apoyar esta propuesta. Fue por eso que con todas sus aportaciones, Santiago Ramón y Cajal recibió el premio Nobel en el año de 1906 junto con Camilo Golgi por el descubrimiento de esta teoría que es la teoría del neuronismo o teoría neural. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, como uno de sus dibujos que realizó, en el cual se puede ver las células de Purkinje, ve todas sus ramas dendríticas, y aquí se puede ver cómo el axón sale de la célula. Y bueno, todo esto corresponde a diferentes capas, que esta capa que tenemos aquí se conoce como capa molecular, esta línea en la cual se encuentran colocadas todas las células de Purkinje se conoce como capa ganglionar o capa de células de Purkinje, y la que se encuentra justo por debajo es conocido como la capa granulosa o capa granular. Bueno, ahora iniciando lo que es ya la etapa postmicroscópica, como dije, esta se caracteriza por la introducción del microscopio electrónico en la investigación. Este artefacto, esta gran máquina fue creada por primera vez en la Universidad de Berlín, en Alemania, en el año de 1961 por el físico alemán Ernest Ruska, que nació en 1906 y que falleció en 1988. Esta máquina en sí lo que hacía era utilizar electrones para la formación de imágenes, por lo que permitía alcanzar imágenes de hasta 5000 veces más grandes a las que podíamos ver con el microscopio óptico. Por su trabajo en física y en diseños ópticos, incluyendo el mismo microscopio electrónico, él ganó el premio Nobel de Física en el año de 1986. Bueno, el microscopio electrónico continuó evolucionando y evolucionando, y al mismo tiempo fue dando muchos aportes y haciendo mucho avance en cuanto a la medicina. Como les dije, empezaron a observar todas las estructuras que se encuentran dentro de la célula, así como todos los organitos, proteínas también, incluso algunos virus. Y bueno, esto llevó a descubrir un sinfín de estructuras microscópicas, vaya. Y en el año de 1946, el citólogo y bioquímico inglés Christian René, que nació en 1917 y que falleció en el 2013, hace apenas 5 años,
descubrió e investigó las funciones físicas de los lisosomas y los perisosomas, que son organitos celulares, y esto describió el proceso por el cual los lisosomas permiten la introducción de algunas sustancias en el interior del núcleo. Esto obviamente lo llevó a ganar el Premio Nobel de Medicina o de Fisiología en el año de 1974. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de cómo se ve en un microscopio electrónico un lisosoma. Además de que a él también se le atribuye el descubrimiento de esta hormona que producen las células alfa de los islotes de Langerhans o los islotes pancreáticos, que es el glucagón o glucagon. Y bueno, por último tenemos que en el año de 1973 aparece un biólogo celular nacido en Rumania, que después se naturalizó estadounidense, llamado George Emil Palade, que nació en el año de 1912 y que falleció en el 2008. Bueno, él usó el microscopio electrónico para continuar estudiando las células y comprobó la presencia de muchas de las cuestiones que se habían postulado en la época microscópica, como eran las mitocondrias, el aparato de Golgi y muchos otros organelos celulares. Como les había mencionado, muchas de las cuestiones que se mencionaban en cuanto a la estructura intracelular, que se observaron a través de microscopios ópticos, ópticos compuestos, no se sabía realmente bien qué era eso y le determinaban cierto nombre, pero ya con el surgimiento del microscopio electrónico ya podían ver realmente cómo era su morfología. Y bueno, él también pudo notar unas estructuras diferentes, unos pequeños cuerpos a los que él denominó ribosomas, que son estas máquinas que se encargan de sintetizar proteínas. Este descubrimiento obviamente se le atribuye a George Emil Palade y por lo mismo, como todos sus antecesores, ganó el Premio Nobel de Fisiología o de Medicina en el año de 1974. Y bueno, para hacer este video, básicamente me basé en solamente dos fuentes. En un artículo llamado Historia de la Histología. Además de que también me basé en un libro que, bueno, todos, o espero que todos, los que quieran estudiar medicina ya hayan leído, que es el de Cazadores de Microbios. Que básicamente es un libro en el que se habla acerca de la historia de la microbiología. Sin embargo, como mencionamos cuestiones de microscopistas y también cuestiones microbiológicas, pues también tomé ciertos datos de ahí. Y bueno, en sí para la materia de histología les dejo una bibliografía auxiliar que les va a servir mucho cuando ya estén estudiando el curso, que es el Welch, se llama Sobota Histología, que es un libro muy bueno, en el que básicamente pues es una integración de muchas cuestiones histológicas. Obviamente le dan mayor punto a la histología, pero también la integran con cuestiones de microbiología, anatomía, inmunología, bioquímica, etcétera. Realmente sí es muy bueno, viene información muy concreta, por lo cual ya tienes que tener cierto conocimiento. También les recomiendo otro que es el GNSR, el de histología, que realmente igual es muy bueno, tiene aún más texto, tiene explicaciones que pues te van llevando de la mano. Lo ocupas mucho en cuanto a cuestiones de esquemas, tiene muchos esquemas que realmente son buenísimos para auxiliarte a entender los temas. Y bueno, la histología es una materia que es de observación, o sea, es puramente observación y dar un propio análisis. Por lo cual tienen que tener a la mano también un atlas de imágenes histológicas para poder pues estudiarlas, memorizarlas, determinar cada una de sus estructuras y poder también estudiar para los exámenes que lleguen a hacer de laboratorio. Entonces yo los que les recomiendo es el Atlas de Histología Descriptiva de Ross, Paulina y Barnash, que realmente trae un montón de imágenes, tiene estructuras, bueno, tiene mismos cortes pero en distintas tinciones que realmente sí ayudan mucho para poder identificar cada una de las estructuras que tenemos que observar. Y también otro que les recomiendo mucho, que igual es muy bueno porque trae cuestiones teóricas también, trae repasos, trae hasta incluso correlaciones médicas o clínicas, es el Atlas en color de histología de Garner y At. Igual es muy bueno, realmente trae bastantes esquemas también. Es un libro chiquito, pero es para auxiliarte, no es como que ahí vayas a leer todo el tema.
es para dar un repaso y para realmente tú poder identificar cada una de las estructuras de los cortes. Y bueno, eso es todo por el primer video. Realmente espero que les haya gustado, que les haya servido. Muchos consideran que la historia de la histología no es algo relevante o no es algo que un médico deba tener en cuenta, pero para mí es de mucha importancia debido a que es hacer como un pequeño homenaje a todos aquellos que dieron sus aportaciones a esta ciencia. Y pues, aunque muchos plasmaron sus nombres en distintas estructuras, aún así no es suficiente. Realmente es de recordarlos, tal vez no conocer toda su vida, pero sí saber qué aportaciones dieron. Pues también inspirarse a tener ese instinto de querer saber más, de querer llegar más al fondo, que realmente el médico tiene que tenerlo mucho en cuenta. Pero bueno, yo me despido y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.